Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. El programa de hoy os ofrece un pequeño ágape teatral en el que tenemos como primer plato el segundo capítulo del epílogo, con el que estoy poniendo una nota poética a mi vida como acérrimo teatrero en esta santa provincia nuestra, y que servirá como editorial. Como plato principal os invito a saborear el exquisito trabajo que está desarrollando el joven creador Manuel Sutil con su compañía Lolitario Teatro, y la excelsa forma de entender este arte de Thalía, que desde hace ya casi medio siglo viene realizando desde Jerez para el mundo La Zaranda. Uno de sus fundadores, Paco Sánchez, charlaba con nosotros en la visita que la compañía hizo recientemente a Peal de Becerro. Y como siempre es un placer comulgar con la liturgia que la fórmula teatral de La Zaranda nos da, pues os lo acercamos a esta edición de Teatrerías. Espero, como siempre, que sea de vuestro agrado la receta, y vamos ya con el Teatrerías número 450. Gracias por acompañarnos. No, hoy no vengo a que me quieran, eso ya lo intenté, y mira cómo acabé, con el corazón lleno de propinas. He sido hospital, albergue, escenario portátil, el hombre que siempre dice pasa, quédate, duerme. Y todos dormían, y todas se iban, y yo cambiando sábanas como un viudo prematuro. No os culpo, no, cada cual ama como puede. El error fue mío. Yo pedía eternidad con el cuerpo abierto, como si el deseo firmara contratos, como si gemir fuera prometer. ¡Qué ingenuidad! He gastado mi vida, no tirado, gastado, como se gasta una cerilla para que otros vean un segundo. Y ahora estoy aquí, a oscuras, con el dedo quemado. Y he entendido algo.
no necesito musas. Las musas distraen, vienen, muerden, se inspiran, desaparecen. Yo no quiero visitas, quiero raíz, quiero quedarme, aunque nadie se quede conmigo. Escuchad bien, no voy a perseguir a nadie más, no voy a mendigar amor, no voy a explicar mi fuego, el que quiera calor, que se acerque, el que no, que pase de largo. Yo no me muevo, yo no me rebajo, yo no me apago. Ensordecer, sí, ensordecer al ruido de vuestras promesas, ensordecer al ya veremos, ensordecer al no, ahora no, porque cuando dejo de oíros, por fin me oigo, y lo que oigo es esto. Aquí, todavía, vivo. Y mientras esto golpee, voy a seguir creando con o sin cama, con o sin aplauso, o sin amor. No me despido, me quedo. Bienvenida y bienvenido a la entrevista de Teatrerías, el momento donde el teatro no se explica, se interroga. Hoy no venimos a hablar de nombres propios ni de grandes titulares, venimos a hablar de lo que queda fuera del foco, de lo que no firma, de lo que arde en silencio mientras la escena sigue respirando. En una provincia como Jaén, tantas veces olvidada, hay creadores que no esperan permiso para decir, que no negocian la verdad y que hacen del riesgo una forma de lenguaje. Hoy nos acompaña Manuel Sutil, creador escénico, alma inquieta de la compañía Luritario Teatro, para adentrarnos en Anónimes, un trabajo que mira de frente a lo invisible y convierte el anonimato en materia poética y política. Abrimos escena, que hable el teatro. Bueno, Manuel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a las teatrerías de Nueva La Loma Televisión. Muchas gracias por la invitación. Anónimes. Un título que ya de partida parece surgir de lo que no firma, como decíamos en la entrada, de lo que no pide aplauso. ¿Qué te empujó a mirar hacia lo anónimo como territorio escénico y qué heridas o verdades descubriste cuando estabas trabajando? Pues me empujó, la verdad, el análisis de lo que está sucediendo en las redes sociales, que es uno de los temas que toca esta obra, porque desde el anonimato, claro, tenemos muchas cosas positivas y muchas cosas negativas que acompañan. Lo positivo que desde donde yo quería trabajar, que es las mujeres que han sufrido violencia de género, porque es desde donde yo quería partir, también a donde quería llegar, pues que hayan podido contar su historia, historias que a veces no han contado nunca.
porque, claro, ¿a quién le vas a contar que ha abusado de ti tu padre, por ejemplo? Sí. Otras historias, como tú dices, que has descubierto en el camino, pues mujeres que se han tenido el valor de contar a familiares y que al final ha sido casi peor porque le han dicho que la mujer es su papel y eso es lo que tiene que hacer. Entonces han encontrado un espacio donde poder básicamente desahogarse y un poco curar esa herida de poder contar esta historia. Yo siempre, desde que he visto vuestro teatro, siempre me ha parecido que es un teatro que no busca comodidad, ni para vosotros que lo hacéis, ni para quien lo recibe. ¿Desde cuándo decidiste que la escena debía ser un lugar de riesgo y no un refugio? También analizando la escena en Jaén, porque yo soy de aquí, he visto el teatro que se hace desde siempre, no tengo por supuesto nada en contra, cada uno encuentra su espacio, pero sí veía que como que estábamos acomodados y que desde que se fue Teatro Extremo, que era una compañía que incomodaba bastante, pues ya se dejó de hacer teatro contemporáneo y claro, había que hacer también un poco de pedagogía teatral, porque cuando he hecho obras como La ceremonia del té no se han entendido y tiene que ver con la didáctica del teatro, de la gente no entiende las técnicas contemporáneas y parece un insulto, algo que luego realmente no es tanto. Pero bueno, sí, también yo me sentí hoy porque soy un poco así, soy un poco transgresor, me encantan las vanguardias y quería trabajar toda esta parte. Crear desde Jaén. Crear desde Jaén entiendo yo que es hacerlo desde la periferia, una periferia incluso múltiple, Sí. no solo geográfica, sino también escénica, simbólica. ¿Cómo afecta esa orilla al tipo de teatro que haces y la urgencia con la que lo haces? Porque efectivamente, como decía, el romper la dinámica de una provincia como esta es difícil, ya no solo en los pueblos, sino también en la capital. Pues, ¿cómo es eso? Pues como me dijeron hace poco, es casi un suicidio, porque estar en Jaén es luchar contra corriente precisamente porque es una provincia que es invisible, invisible en muchos aspectos. Yo cuando estoy haciendo teatro así más innovador dentro de lo que, lo que se hace en la provincia, siento que todo está centralizado en Sevilla y ni siquiera soy visible para premios como los Lorca y cosas de este estilo, que al final lo único que te hacen es darte reconocimiento para que puedas avanzar y trabajes más, que no busco yo otra cosa. Pero sí es verdad que siempre me encuentro con que mis trabajos son invisibles. Al final te gana un público con mucho esfuerzo aquí en Jaén, pero pues eso, como es una provincia que siempre ha estado desnostada, pues imagínate encima las artes. Ya sabemos que no tenemos ni conservatorio de danza, por supuesto no tenemos arte dramático, una escuela, y es lo que pasa, que o llevas mucho tiempo y eres conocido como le pasa a algunas otras compañías, o cuando eres emergente lo tienes muy complicado aquí. Efectivamente. Como te decía antes, vuestro teatro, desde que empecé a verlo, Lolitario Teatro, pues siempre ha sido, no sé, a los espectadores, a los que hemos acudido a esos espectáculos, pues nos ha dado la sensación de que trabaja una tensión constante entre lo íntimo y lo colectivo, donde coloca el límite ético cuando lo personal se vuelve materia o, en ese sentido, el público sobre el escenario, ¿qué ve? ¿Dónde está el límite? Bueno, yo es que creo que el límite está muy difuminado. La verdad es que siempre me desnudo en el escenario y la gente la verdad es que lo que ve es lo que siente al final una catarsis porque se siente identificado, porque tenemos mucho mundo interior que estamos viviendo porque nos individualizan y al final parece que estamos solos, que es una de las cosas que consigue precisamente Anónime. Esa colectividad de pensar que estás solo con tus problemas y te das cuenta de que todos tenemos lo mismo dentro. Manuel, el teatro en la provincia, que hemos ya, cada vez que te entrevisto, pues siempre hacemos un inciso en ello. Es una provincia la nuestra donde efectivamente yo creo que el apoyo institucional al teatro es frágil o intermitente, porque a veces sí, a veces no, están los circuitos, desaparecen como el Guadiana y luego vuelven a aparecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna forma también el que seamos invisibles, por lo que antes decía, a Sevilla, que es la capital del reino, pues entonces yo creo que también posiblemente, aparte de la culpa la tienen las instituciones,
pero si nosotros no le tiramos un buen tirón de sálvase a la parte a esas instituciones, ¿qué estrategias conscientes o intuitivas has desarrollado para no claudicar ni tampoco domesticar tu trabajo a la exigencia del lenguaje? Es complicado, ¿eh? Porque eso todavía estoy yo en mi lucha interna para ver cómo se consigue eso. No tengo una respuesta que te diga, pues mira, he encontrado, porque a eso sigo investigando. Sí es verdad que voy a ser fiel a lo que hago, eso no lo voy a cambiar. Las instituciones, algunas me han pedido algunas cosas, como dices, que tienes que decir, bueno, y dejo de hacer las cosas como yo las estoy haciendo y al final encuentras, como dice, una estrategia de, bueno, pues si lo que me estáis pidiendo es un musical, os voy a dar un musical, pero al final mi firma Lolitario y claro, ¿qué pasa? Que sorprende cuando de repente ves un musical familiar mío, te das cuenta que no es tampoco normal, porque al final tiene su crítica, vamos, eso mi firma. Entonces, sí es verdad que encuentras cómo hacerlo, pero no tengo todavía una respuesta, porque si tuviera la respuesta ya estaría trabajando muchísimo y con el trabajo que estoy haciendo sin cambiarlo. Bueno, pues tus montajes para Lolitario Teatro, pues siempre parten del cuerpo, de la imagen, sí, del pulso con el texto. Hay poco texto, pero a veces es muy importante, sobre todo en los 2 o 3 trabajos que yo he visto, el texto, la imagen prevalece, pero el pulso con el texto es imprescindible también. ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu proceso creativo? ¿Y qué desconfianza mantienes hacia ella, si es que hay alguna? Sí, de hecho el nombre de la compañía Lolitario fue precisamente esto que cuenta, porque claro, es muy importante decir cuál es tu marca, qué nombre le va a poner a tu compañía que te va a acompañar. Y fue precisamente este pulso del que hablas, porque era como, yo soy consciente de la importancia de las palabras, pero también quería jugar con el absurdo de que no tuvieran significado, y como si pretendía ir hacia lo multidisciplinar, decir, bueno, las palabras es algo más. Si es verdad lo que dices, que aunque yo me quiera alejar de la palabra, al final hay algo dentro de mí que me sale el autor que llevo dentro y le doy un peso que aunque quiera evitarlo, ahí está. Desde la noche de los tiempos, Manuel, el teatro joven siempre ha cargado con una etiqueta que a mí no es que me moleste porque no me dedico profesionalmente a esto, pero siempre la etiqueta que nos ponía era el teatro emergente, cuando la emergencia está en el montaje que presenta y ya está ahí, es una cosa importante. Como si siempre estuviera empezando lo de emergente, ¿no? Sí. ¿Qué crees que se le exige injustamente a la creación joven y qué debería empezar a exigirse el propio sistema cultural a sí mismo? Joder, gran pregunta también. Pues lo que se nos exige, la verdad es que no lo sé, porque a mí parece ser que lo que se me está exigiendo en Jaén es como eso, una frescura, tampoco es que se me esté exigiendo, simplemente también se está dejándose fluir. Pero si tenéis como, por ser el joven, por ser el emergente, tenéis que cumplir una expectativa de eso, de traer a la ciudad aire fresco. Por suerte, en mi caso se cumple un poco, parece ser. Pero bueno, yo la expectativa de lo que se nos pide a la gente que estamos empezando, también por suerte soy una persona que he decidido cuál es mi camino y sin escuchar todo lo que pase alrededor yo voy a seguir para adelante. Y bueno, pues simplemente basándome en hacer lo que quiero. El público, y ya con esto vamos a ir terminando. El público, decías que efectivamente es importante y de hecho en Anónimes es muy importante el público, sí, porque se convierte en protagonista. Entonces, el público, cuando tú miras al público desde el escenario, ¿qué esperas realmente de él? ¿Comprensión, incomodidad, complicidad, resistencia? Pues todo a la vez, porque la verdad es que los últimos 2 montajes que he hecho, que es Anónima y Prodigiosa, estoy en el escenario, no estoy participando de la escena, pero estoy ahí. Y me está dando un privilegio que es mirar cara a cara al espectador, tanto en de forma anónima como en Prodigiosa, mirar al público y verle las caras directamente y reconocerlos.
Y para mí es que es muy importante porque al final cuando estudias arte dramático una de las ideas que te meten en la cabeza y con razón es que el teatro es comunicación y que tú tienes que pensar en el público. Al final es mi forma de dejar un legado en el mundo, es esa comunicación con el público, porque al final yo subo al escenario, hago mi trabajo y cobro, pero de esta manera que estoy haciendo tan partícipe al público, lo que estoy haciendo es casi un regalo para ellos, para mí, de compartir. Y la verdad es que a mí me está dando mucha, no sé, mucha alegría. Me siento muy bien haciendo este tipo de teatro precisamente por ese regalo con el público, con ese encuentro y que no sea solo ir con el código que conocemos de ir, te sientas en el teatro, apagas tu móvil y a mirar. Entonces, al final, hacerlo partícipe de la escena es muy bonito, la verdad. Además, Manuel, yo creo que a una persona como tú, que también escribe, pues la herramienta de como observador te vale luego mucho para plasmarla en un cuaderno. En Anónime nos pasó que, bueno, yo pensaba que por el tipo de vestuario, que es blanco, que es un EPI prácticamente, que te convierte en anónimo, que las máscaras son muy bruscas, que parece que dan miedo. Expresivas. Sí. Luego, cuando ocurre la experiencia, te das cuenta de que tiene una práctica. Lo comentó Lola Vico, que vivió la experiencia cuando estrenamos, y le sorprendió la práctica de la escena. A mí también, como director, estaba allí pues flipando desde fuera de ver cosas que no me esperaba ni siquiera. Bueno, y hablando un poco de futuro, el futuro que le espera al teatro hecho aquí, en esta santa provincia, ¿qué tendría que romperse para que algo nuevo y diferente como lo vuestro pueda sostenerse sin pedir permiso constantemente? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo poco a poco, que es la confianza del público, que al final la voz del pueblo ponga en su lugar a quien tiene que poner. Y a mí me está pasando en Jaén Capital, creo que poco a poco me pasará en Jaén Provincia y pasará tiempo donde cuando se reconozca mi trabajo en Andalucía, supongo y espero. Pero poco a poco yo sé que me estoy ganando un público que está dando valor a que estén sucediendo estas cosas y al final hay como un deseo de ver qué es lo siguiente que voy a hacer, porque claro, es tan diferente y toca tanto al público que no es el típico teatro que estamos acostumbrados a ver. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir, que el público y el pueblo es los que me van a poner en su lugar. Hombre, la verdad es que yo creo que el premio que muchos de los creadores como Manuel Sutí pues de alguna vez esperan, ya lo están reconociendo cuando ven esos semblantes del público, pero bueno, los premios también están llegando poco a poco, sí. Y yo creo que también es como una inyección de adrenalina. Sí, claro, porque al final un impulso tiene el reconocimiento del público, que bueno, si se queda solo en eso, pues claro, es endogámico, te queda aquí en Jaén, claro. El público te reconoce, pero ya está. Pero uno de estos premios, como puede ser un premio Max, un premio Lorca, que no es que yo lo estoy pidiendo ya que lo necesito, que me lo merezca, pero el día que lleguen, si es que llega, te va a abrir muchas puertas y te van a dar un reconocimiento que al final eso es un impulso de decir, creo que estoy haciendo las cosas bien porque es el reconocimiento de tus compañeros, ya no es solo del público. Pues nada, Manuel, gracias por este momento, por recordarnos también de alguna forma que la escena sigue siendo un lugar donde lo anónimo pues, puede tener cuerpo, voz y por supuesto memoria, que no falte nunca. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Siempre estoy muy agradecido de tus conversaciones porque me hace también analizarme a mí, hacer introspección de qué estoy haciendo. Así que muchísimas gracias. Gracias y pa'lante, como decía. Sí. Cerrar una entrevista no es clausurar una idea. A veces es solo dejar una herida abierta, una pregunta latiendo en mitad del patio de butaca. Hoy hemos hablado de teatro, hecho desde la periferia, desde la escasez, desde la necesidad casi física de pedir algo aunque nadie lo esté pidiendo. Porque quizá el teatro, cuando es honesto, no busca el aplauso, sino el eco. Y quienes nos seguís los miércoles en 9 La Loma Televisión, gracias por acompañarnos una vez más en Teatrería, el lugar donde el teatro no se archiva, se vive,
porque nuestro telón nunca cae del todo. Bienvenidos, bienvenidas. La experiencia Anónimes está a punto de comenzar. Hay compañías que pasan y hay compañías que permanecen. En un tiempo donde se consume con la velocidad de un dedo que desliza pantalla, existen todavía quienes levantan un escenario como quienes levantan un altar, sin estridencia, sin concesiones, con la obstinación del artesano y la fe del que no sabe vivir de otra manera. Esta noche, en Teatrerías, nos detenemos ante casi medio siglo de resistencia poética, 48 años caminando por los márgenes, iluminando con candiles los rincones donde habitan los olvidados, 48 años sosteniendo una forma de entender el teatro que no se arrodilla ante nada ni ante el mercado. La compañía La Zaranda llega al Aula Cultural Rafael Alberti con su más reciente creación, Todos los ángeles alzaron el vuelo, un título que ya suena a éxodo, a abandono, a revelación, un título que nos obliga a preguntarnos ¿qué ocurre cuando los ángeles se cansan de sostener el mundo? El universo de La Zaranda nunca ha sido complaciente, es un territorio de sombras, habitado por seres heridos, desheredados, náufragos del tiempo. Pero en esa oscuridad hay una extraña claridad, la dignidad de quienes resisten, la poesía de lo que desmorona, la belleza de lo imperfecto. Hoy conversamos con su director, Paco de la Zaranda, no para hacer balance, no para celebrar una cifra redonda, sino para mirar de frente ese misterio que ha conservado a esta compañía en referente internacional y en especie de orden laica del teatro, coherentes hasta el extremo, fieles a una voz que no se parece a ninguna otra. Hablamos de ángeles que vuelan, de escenarios que parecen suspendidos fuera del tiempo, de la fe en el actor, de la resistencia como forma de arte. Porque quizá el teatro no esté para explicarnos el mundo, sino para recordarnos que todavía somos capaces de sentirlo. Bueno, pues hoy tenemos el honor, una vez más, de encontrarnos con una de esas pocas compañías que, yo que sé, han convertido el teatro pues, en una forma de resistencia espiritual, La Zaranda, de Jerez. Y yo me encuentro aquí en Pear de Becerro, la localidad jienense que ha convertido también su oferta teatral pues, en un referente para toda la provincia. Y con una persona, alguien que lleva medio siglo caminando por las sombras con una lámpara encendida
Él es Francisco Sánchez, Paco de la Zaranda. Bienvenido de nuevo a las teatrerías de Nueva La Loma Televisión. Un placer grande estar de nuevo por estas benditas tierras, que tanto nos gusta venir. Estar entre olivos, yo pienso que es un árbol de nobleza, que es la nobleza que este pueblo siempre nos muestra cuando andamos por aquí. Así que, Paco, en principio yo creo que debería de comenzar con una primera pregunta abierta, y yo también la entiendo como esencial, porque después de 48 años, ¿seguís haciendo teatro o seguís buscando algo que todavía no tiene nombre? Tú lo dices, seguimos buscando algo que todavía no tiene nombre. Posiblemente ese nombre sea esa palabra mágica para mí en mis principios, que era teatro. Lo que pasa es que hoy día todo se ha desvirtuado tanto, todo ha tomado unas dimensiones tan extrañas, que hay que reinventar la vida, no ya el teatro. El teatro y la vida se separan muy poquito, y la vida hay que volverla a inventar cada mañana, y el teatro también. Efectivamente. En cada función el teatro siempre es búsqueda, siempre. Para nosotros siempre el teatro ha sido búsqueda de nosotros mismos y búsqueda de encontrarnos con el otro. Porque yo creo que esa es la misión del teatro, ese encuentro con el otro, siempre. Pues hablemos de Todos los ángeles alzaron el vuelo. El título ya casi es una elegía. ¿Quiénes son esos ángeles, Paco? ¿Y alzaron el vuelo porque los expulsaron o porque ya no podían sostener el peso de este mundo? Bueno, yo creo que todo ser humano está llamado a ser ángel, y todo ser humano está llamado a alzar el vuelo. El problema es cuando uno no es capaz de volar, y lo peor es cuando no te dejan volar. Pero hay algo que en el fondo de todo lo social está algo incomprensible, y es que el ser humano busca irremediablemente una dignidad perdida. Y cualquier ser humano, por muy perdido que esté, tiene la posibilidad siempre de ese encuentro con la dignidad, que es lo que en realidad es por lo que y para lo que hemos nacido, para alzar el vuelo Es que luego me tachan siempre de que me voy al terreno metafísico, espiritual, pero es verdad que entre tanta cochambre que nos rodea, si no tuviéramos esa posibilidad de redimir lo que somos y alzar el vuelo, el hombre estaría totalmente perdido, ¿no? Bueno, Paco, yo desde que vi en 1987 por primera vez a la Zaranda con aquel mítico María Meneo, yo creo que después solo me he perdido la obra póstuma y el desguace de las musas. Creo que a Gabino Diego no llegué a verlo con vosotros. Pero bueno, yo ya en ese tiempo siempre he visto que vuestras obras siempre tienen esa mirada a los márgenes. Los personajes son locos, viejos, derrotados, náufragos. ¿Sentís que el mundo se ha vuelto más inhóspito para ellos, para este tipo de seres? O, yo qué sé, como estamos viviendo en una época en la que hay nada más que ruido y velocidad, ¿crees que el teatro puede todavía dignificar a estas personas, a estos seres? Yo creo que el mundo se ha vuelto inhóspito para cualquier persona de buena voluntad, no ya para personajes marginados. Yo creo que si de alguna manera socialmente la marginalidad siempre va a venir dada precisamente por el maltratamiento que la sociedad puede hacer al ser humano. Que
quizás no siempre, pero la mayoría de las veces la gente cae en unos extremos que es la que la sociedad empuja. Una sociedad tan opulenta como aparentemente vivimos siempre está llena de marginados, porque vivimos en un mundo de competencia desleal. Vivimos en un mundo donde solamente importa lo material y el ser el número uno. Y a veces ser el número dos es más importante que ser el número uno, ¿no? Por aquello que dice el Evangelio de los últimos serán los primeros. Y yo creo en eso. Yo creo en que los últimos serán los primeros. Porque si no, no tendría sentido la vida, ¿no? No creo que por muchas vueltas que le demos vamos a cambiar el mundo, pero el problema es que nadie es capaz de cambiarse a sí mismo, y cambiarse a sí mismo yo creo que es lo importante, que empezar la paz por uno mismo. Pues hablemos del mundo oscuro de la zaranda. Yo creo que ese identificativo, pues muchos identifican vuestro trabajo con eso, con un mundo oscuro, pero yo te preguntaría, ¿lo que hacéis es oscuridad o es profundidad? Yo creo que, a veces lo he dicho, ¿no? Son dos lamparitas de luz en la oscuridad. O al menos eso es lo que quisiera que fueran los trabajos nuestros. Siempre, bueno, hay mucho claro oscuro, y hay oscuridad, pero siempre esa lucecita que va a aparecer en esa oscuridad la tiene que poner el espectador. Nosotros hacemos lo posible para que el espectador pueda poner esa luz, la vea. Eso es lo que nos toca a nosotros, en lo que nosotros sentimos que es el teatro, y es por lo que hacemos teatro, para que esa luz aparezca en la oscuridad, para que esa margarita nazca en la basura, para que ese pajarito... El otro día leía alguien me contaba de un colibrí, que cuando un bosque sale ardiendo, el colibrí va a buscar agua, y fíjate que es un pajarito pequeño, coge agua y va a intentar apagar el fuego. Siempre lágrimas, y dice, ¿verdad? pero eso es increíble. Y dice, ¿pero qué hace? Dice, yo hago lo que me toca. Y entonces en el teatro yo creo que cada uno, en el teatro, en la vida, cada uno tiene que hacer lo que le toca. Porque Paco, lo que no me negará es que vuestros espectáculos parecen siempre fuera del tiempo. ¿Es esa una decisión estética o forma parte de vuestra necesidad espiritual de contar las cosas? Bueno, Valle Inclán decía que el tiempo es la carcoma que trabaja por Satanás. Efectivamente. Yo no voy a trabajar para el tiempo nunca, porque no voy a trabajar por eso que dice Valle Inclán. Yo creo que Dios, como él decía, es el instante, y el instante hace que se abra el instante. Yo creo, y nuestros trabajos siempre están llenos de esperanza, y a pesar de esa oscuridad de la que me hablas, yo creo que están llenos de luz. Y es lo que intentamos transmitir al que viene a comulgar con lo que nosotros hacemos. Trabajar, yo creo que el dolor, el amor, la muerte, están en todas las latitudes, en todas las culturas y en todos los tiempos y en todos los momentos de la humanidad. Ha cambiado muy poco, a pesar de que vivimos ahora unos tiempos terribles. La humanidad también ha vivido tiempos terribles, pero el ser humano siempre ha sido capaz de encontrar, es como el ave fénix, ¿no? De la ceniza vuela de nuevo, ¿no? Centrémonos ahora en el oficio, ese oficio que habéis conservado y habéis formado durante estos últimos 48 años de camino, que no dejan de ser una resistencia, puesto que
Yo entiendo que 48 años en escena pues no son una carrera, son más bien una peregrinación. ¿Cómo sobrevivíais sin traicionar la esencia? Unos obedientes. Sin obediencia no hay nada. Y parece que la obediencia es esclavitud y es todo lo contrario. La obediencia es libertad, porque uno es obediente a lo que uno siente, a lo que uno irremediablemente siente que tiene que hacer y se tira a eso. Quizás sea el teatro un sacerdocio de lo profano, pero uno tiene que ser obediente a lo que uno siente, a lo que uno... iba a decir también a lo que uno piensa, pero a veces el pensamiento puede cambiar, el sentimiento es más complicado, porque si el arte existe es porque no sabe decir de otra manera que no sea pintando con música o a través del teatro, a través de lo que verdaderamente se te viene y tiene irremediablemente que comunicar, porque yo muchas veces dice, bueno, hago teatro, no, yo hago lo que el teatro me haga a mí, y eso la gente no sabe en qué sentido lo digo, pero esa es la verdad. Cuando empezábamos decíamos, queremos expresar a través del teatro lo que sentimos y lo que somos, pero llega un momento en que ni queremos expresar lo que somos ni lo que sentimos, queremos que el teatro a través de nosotros sienta lo que siente y lo que piensa. Y el teatro es más listo que nosotros porque el teatro es un reflejo de lo que el ser humano está viviendo. De ahí que a veces, pues bueno, a través de esos personajes marginales que siempre son los que aparecen en todo nuestro inventario, es como si le diéramos vida a los que, o voz a los que nunca tienen la oportunidad de tenerla. Y en ese sentido, pues bueno, yo me siento un poco en deuda siempre con los pobres del mundo, ¿verdad? Y Paco, a lo largo de este tiempo, ¿no habéis sentido nunca o alguna vez la tentación de, yo qué sé, de suavizar un poco vuestro lenguaje para ser más accesible? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre, siempre, porque uno intenta acercarse siempre a lo... Nosotros mezclamos lo cotidiano con las leyes del arte, queremos hacer cosas que... Pero hay una cosa para nosotros importante, y es la alegría de estar vivo y la alegría de tener conciencia de que se tiene conciencia. Y es una gran alegría, porque a veces se confunde lo que es la alegría con pegar gritos altos y no sé, este mundo festivo que no nos lleva más que a... No sé, porque sería meter en hacer una crítica social que no quiero hacerla porque lo que tengo que decir lo digo a través de mi teatro. Pero yo creo que darse cuenta de la conciencia, de que uno tiene conciencia de la conciencia de la vida, es una alegría tremenda. Y hay que transmitir alegría al ser humano. Porque nuestros trabajos no son pesimistas, ni te hacen pensar y ese pensamiento te lleva a una alegría profunda porque te llena de esperanza. Yo también pienso siempre, Paco, que esa actitud vuestra es una forma de activismo ante la vida, algo que por otro lado eso no se puede enseñar a un nuevo actor que venga a la zaranda, por ejemplo. Es complicado, es muy complicado. Es muy complicado porque, como dice mi personaje, se siente o no se siente. Es muy complicado. Más que enseñar, hay que transmitir. Uno tiene la obligación de transmitir. Yo creo que el arte verdadero es el arte que transmite.
no me gusta la pedagogía de tener que enseñar esto es así o así, porque yo puedo estar muy equivocado. Pero cuando uno transmite lo que siente y sabe que el otro está comulgando con eso que tú estás expresando, entonces ahí se da la comunión de los seres humanos. Y yo creo que ese encuentro es una de las grandes obligaciones que tiene el teatro, o el arte, ¿no? Decía anteriormente que efectivamente vivimos en un mundo que la inmediatez digital, por ejemplo, es lo que manda muchas veces. Y yo personalmente, vuestra forma de entender el teatro, vuestra forma de subirlo a la escena, pues me encanta, porque es un trabajo físico, es un trabajo espiritual, es un trabajo muy barroco también algunas veces. ¿Tiene sentido seguir defendiendo un teatro artesanal, poético, incómodo? ¿Cómo veis la reacción del público joven, sobre todo, a vuestros espectáculos? Pues mira, lo importante es seguir defendiendo la vida con palabras mayúsculas. Afortunadamente tenemos mucho público joven y para nosotros cuando vemos que hay gente muy joven que se acerca a nosotros y que comulga con lo que estamos haciendo y que hay mucha gente haciendo teatro y muy influenciada por lo que nosotros hacemos, creo que se están equivocando tanto como nosotros y eso es muy bonito. Pues ya para ir finalizando, entremos o echemos un vistazo a la memoria. Tú personalmente, si miras hacia atrás y piensas en aquel grupo inicial, en la Andalucía baja, como os llamabais al principio, ¿qué queda intacto de eso? ¿Y qué le diría al Paco que empezaba hace casi medio siglo? Pues ya, es complicado. A veces digo, le diría, no te metas en el teatro. Lo que ocurre es que uno no elige, hay una llamada, al menos yo así lo sentí de muy pequeño, la llamada del teatro, y con todas sus consecuencias. El teatro es un camino como la vida de cualquiera, es duro, pero uno cada vez que se enfrenta a un nuevo trabajo, uno siente irremediablemente que de nuevo está empezando. Y te tienes que olvidar de toda esa biografía, de todo ese currículum, de todo, porque la vida empieza cada día. Cada día tenemos que dar gracias porque tenemos que levantarnos a seguir. Y lo importante no es lo que hicimos, sino lo que hacemos. Pues como vuestro universo está cargado de poesía, Paco, hagamos un cierre poético a la entrevista. Si mañana todos los ángeles alzaran el vuelo de verdad, ¿qué quedaría sobre el escenario? Nada, porque tendríamos que mirar hacia arriba. El escenario es para mí un lugar que nos invita a mirar hacia arriba. Y yo creo que en este trabajo, más que en ningún otro, el público se ve obligado a mirar hacia arriba. Pues nada, muchas gracias, Paco, por habernos atendido en este tiempo y aunque no lo necesitáis, mucha mierda para la función. Pues muchas gracias a ti y muy agradecido. Pues esta es La Zaranda, una compañía que hace teatro no para entretener, hace teatro para recordar que aún estamos vivos y hoy en Pear de Becerro sus ángeles alzarán el vuelo y nosotros desde Teatrería, como decía Paco, estaremos ahí para mirar hacia arriba.
Ellos viven los penosos destinos que otros les escribe. ¡Qué orden! ¡Qué orden se dará a este mundo desquiciado! Preso de un argumento que el tiempo arranca el pasado arrastra palabras escritas en un papel en llama, un papel en llama. Cada personaje la sopla, avivando su fuego. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos que sintonizáis nuestro magazín teatral. Gracias por acompañarnos una semana más en vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. Espero haberos envenenado un poquito con estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón. Bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y ser felices, que eso es gratis todavía. Hasta la próxima, un beso.